Hola mis amores, buenos días, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos con Esposa Olvidada, capítulo 12. ¿Qué me has hecho? Aunque Alessandro le había prohibido ir a ver a Abril, Cassian lo desobedeció. Cuando él llegó hasta la pequeña casa, tocó la puerta, pero nadie le abrió. Él se asomó por la ventana intentando ver si ella estaba en el interior, pero parecía estar vacía. Cassian se preguntó a dónde había ido y si estaba tramando algún plan contra la familia real. A Cassian le dolía mucho la pierna y él se apoyó en la puerta de la casa ya que la pierna comenzó a fallarle nuevamente. No fue buena idea venir hasta aquí, pero no puedo dejar a esa mujer sin vigilar. Me preocupa que esté planeando algo. Abril llegó poco después. Ella llevaba una bola de pelos rojizas entre sus brazos. Cuando ella vio a Cassian, retrocedió. Él intentó alcanzarla, pero su pierna le falló y terminó cayendo en el suelo y golpeando su frente contra una piedra. Abril se quedó quieta preguntándose por qué no se levantaba del suelo. Ella se acercó con cuidado, manteniendo su distancia, y le preguntó: ¿Te encuentras bien? Al ver que no contestaba, Abril lo pinchó con el dedo, pero él no se inmutó. Ella le dio la vuelta y vio un golpe en su frente. Aunque Cassian había intentado hacerle daño, Abril no podía pagarle con la misma moneda. Ella lo metió en el interior de la casa, curó la herida de su frente y se quedó a su lado cuidándolo hasta que se despertó. Cuando Cassian abrió los ojos, se encontró en un lugar extraño. Él se preguntó dónde estaba. Al incorporarse, vio a la princesa junto a la chimenea, atizando el fuego. Al verlo, ella le preguntó: ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estoy? Esta es mi casa. Te caíste mientras me perseguías y te golpeaste la cabeza. Cassian recordó lo que había pasado. La pierna le había estado doliendo mucho cuando había intentado atrapar a Abril. Su pierna le había fallado y se había caído. Cassian siempre sentía dolor en su pierna. Sin embargo, en ese momento no fue así. El dolor casi había desaparecido por completo. Él le preguntó: ¿Qué me has hecho? Solo curé la herida de tu frente. Cassian se levantó, agarró a Abril de los hombros y le preguntó: Mi pierna ya no me duele. Dime qué me hiciste. ¿Te dolía la pierna? Yo no te hice nada. Como dije antes, solo curé la herida de tu frente. No le he hecho nada a tu pierna. Me haces daño. Suéltame, por favor. Cassian la soltó y le preguntó: ¿Por qué me ayudaste? Ayer me porté muy mal contigo. No podía dejarte herido enfrente de mi casa. Cuando llegué no estabas. ¿A dónde fuiste? Salí a caminar por el bosque. Abril retrocedió, tomó una pequeña cesta que había junto a la chimenea y le mostró a Cassian lo que había en su interior. Era un pequeño zorro de pelaje rojizo. Me encontré a este pequeñito mientras caminaba. Estaba herido. Eso es un zorro. Lo sé, es tan lindo. Creo que se parece a mí. Creo que me lo quedaré. Está solo, así que no creo que tenga familia. Aunque la odiara, Cassian no era malagradecido, así que no le hizo nada. Además, Alessandro se lo había prohibido, pero como no confiaba en ella, le dijo: Vendré cada día para vigilar que no estés tramando nada contra mi familia. Abril se preguntó si el golpe en la cabeza le había vuelto tonto. ¿Qué podía tramar ella en ese lugar tan alejado en el que vivía en soledad? Cassian se dirigió hacia la puerta y le dijo:
te estaré vigilando. Después de decir lo que quería, se fue. Abril suspiró pesadamente. Tenía poco de haberse librado de las sirvientas y llegaba otro incordio a su vida. Ese día, Cassian casi no le dolió la pierna. Por primera vez en mucho tiempo tuvo una buena noche. Pero al día siguiente, cuando despertó, el dolor volvía a ser agudo. El día anterior parecía haber sido solo un sueño. Cassian se preguntó qué era lo que le había dado a Abril para calmar su dolor. Aunque ella le había dicho que no le había dado nada, él no le creyó. Después de desayunar, él volvió, tocó la puerta varias veces hasta que Abril le abrió la puerta. Ella solo llevaba puesto un camisón corto con un escote pronunciado. Iba envuelta a una manta. Cassian se sonrojó al verla y le dijo: «Eres una desvergonzada. ¿Por qué estás vestida de esa manera?» Abril se restregó los ojos y le dijo: «Estaba durmiendo. El sol salió hace rato. ¿Cómo puedes seguir en la cama a esta hora?» Abril se envolvió bien con la manta y le dijo: «Es invierno, no tengo nada mejor que hacer y está haciendo frío. ¿A qué has venido? Primero vístate». Abril cerró la puerta y pensó: «Al parecer mis tranquilos días vuelven a estar en peligro». Después de que ella terminara de cambiarse, dudó un momento si abrir la puerta o si ignorar que ella estaba ahí, pero pensó que sería un peor si hacía eso, así que abrió la puerta y preguntó: «¿A qué has venido?» «Te dije que te estaría vigilando. No puedo vigilarte si no te veo». «Qué molesto», pensó Abril mientras daba un gran bostezo. Un aire frío la estremeció y le dijo: «Está haciendo demasiado frío para quedarnos afuera. ¿Por qué no entras? ¿Cómo puedes pedirle a un príncipe que entre en un lugar como este?» Abril cerró la puerta y le dijo: «Entonces quédate afuera». Cassian abrió la puerta y le dijo: «Eres una grosera, no me cierres la puerta en la cara». Abril ignoró las quejas de Cassian y se dirigió a la chimenea, acomodó la leña y le dijo: «Si te vas a quedar, cierra la puerta, de lo contrario no podré encender la chimenea». Aunque Cassian no le gustaba la actitud de Abril, el frío hacía que le doliera más la pierna, así que cerró la puerta y le dijo: «Lo he cerrado porque he querido, no porque tú me lo hayas pedido». Abril no podía creer lo arrogante que era Cassian, pero como había cerrado la puerta no dijo nada y se centró en encender la chimenea. Capítulo 13. Un gran magia. Cassian se quedó en la pequeña casa viendo fijamente a Abril. Su mirada la estaba incomodando, así que le preguntó: «¿Piensas quedarte todo el día viéndome?» «Te estoy vigilando. No sé por qué mi hermano no ha puesto guardias para asegurarse que no escapes ni intentes hacer nada». «No huiré. No tengo ningún lugar el cual volver y tampoco estoy planeando nada. Solo quiero quedarme aquí y vivir una vida tranquila con 3 comidas al día, un techo en cual resguardarme y ropa de abrigo durante el invierno. No pienso fiarme de la hija del rey Benovich. Supongo que mi padre ha causado mucho daño a vuestro reino. Es entendible que me odien». Abril sintió mucha hambre. Ella comenzó a preparar sopa con patatas y zanahoria. Aquella tenía un olor delicioso. Cuando la comida estaba listo, Abril se sirvió un plato. El estómago de Cassian rugió. Abril le preguntó: «¿Tienes hambre? ¿Quieres un poco de sopa?»
¡Qué insolente! ¿Cómo me ofreces algo como eso? Abril probó su sopa y le dijo: supongo que eso es un no. El estómago de Cassian replicaba del hambre. Él le dijo: supongo que no se puede evitar probarse ese menjurje que has preparado. Pero primero pruébalo tú. No quiero morir envenenado. Abril sirvió otro tazón de sopa, lo probó y le dijo: lo ves, no está envenenada. A Cassian se le hacía agua la boca. Él había desayunado poco esa mañana y estaba que se moría de hambre. Al probar la sopa se sorprendió. La sopa estaba deliciosa. Se terminó todo lo que le habían servido rápidamente y extendió su plato y le dijo: sírvame un poco más. Abril le mostró la olla vacía y le dijo: ya no hay más. Abril recogió los platos, sacó unas batatas asadas y le dio una. ¿Qué es esto?, preguntó Cassian mientras lo pinchaba con los dedos. Son batatas. ¿Nunca los has probado? Pero recuerdo que eran anaranjadas. Eso es porque aún tienen la piel. Debes quitársela. Abril comenzó a quitársela con los dedos. Mira, debes hacerlo de esta manera. Cassian encontró que hacer eso iba en contra de todo lo que le habían enseñado, pero en ese lugar nadie lo vería. Estaban los dos solos, así que hizo lo que Abril le enseñó. Él se quedó todo el día con Abril y el dolor de su pierna casi desapareció por completo. Cuando empezó a anochecer, Cassian volvió al palacio, ya que siempre cenaba con su hermano Alessandro. Durante la cena, Alessandro le preguntó: ¿cómo sigue tu pierna? Estoy bien, hermano, casi no me duele. Alessandro sabía perfectamente que el dolor de la pierna de Cassian nunca desaparecía y que en días fríos como aquel el dolor era casi insoportable. Él le dijo: no tienes que mentirme. Si te sientes mal, por favor, siéntate con la libertad de decírmelo. No es así, hermano. En verdad es como te lo estoy diciendo. Casi no me duele, pero gracias por preocuparte. En realidad, el dolor de la pierna casi había desaparecido ese día. Cassian había empezado a preguntarse si Abril tenía algo que ver con su mejora. Al día siguiente, Cassian fue a la cocina y le pidió a las sirvientas que le preparen una cesta con comida y algunos postres. Él fue a la casa de Abril. Como el día anterior, la pierna le dolía horrores, pero después de estar un rato con Abril, el dolor menguó considerablemente. Cuando llegó la hora de la comida, Cassian le dijo a Abril que sirviera lo que había llevado. Cuando se terminaron la comida, siguieron por el postre. Era tarta de chocolate y cuando Abril lo probó derramó lágrimas. Cassian le preguntó: ¿qué te pasa? ¿No te ha gustado? Al contrario, me encanta. Nunca en mi vida había comido algo tan delicioso. Eres una princesa. Este tipo de postres deben ser comunes para una princesa. Aunque Abril era una princesa, lo era solo de nombre. Ella nunca había sido tratada como tal. Ella respondió: solo soy una princesa de nombre. Nunca me han tratado como tal. Mientes. Eres la hija más amada del rey Benovich. ¿Quién se atrevería a ignorarte en el reino de Laios? Abril se rió al escuchar lo que estaba diciendo Cassian. No importa si me crees o no, pero yo nunca he recibido tal afecto de mi padre o de ninguna otra persona y creo que jamás lo recibiré. Aunque no me importa, solo quiero una vida tranquila y pasar desapercibido hasta mis últimos días, aunque no creo que eso sea posible.
Cassian no podía creer las palabras de Abril. Él había escuchado el reporte de los guardias que habían escoltado a la princesa. Ellos habían dicho que la princesa era la hija amada del emperador, que ellos mismos lo habían comprobado cuando ella no se había inclinado ante el rey y él solo había dicho palabras cariñosas para despedir a su hija, que incluso le había dado una bendición. Pero había algo que Cassian quería comprobar, por eso debía estar cerca de Abril. No le convenía estar en malos términos con ella. Así que no dijo nada y simplemente se quedó en silencio. Cassian estuvo visitando diariamente a Abril durante todo el invierno. Aunque al principio ella le incomodaba su visita, al final había terminado de acostumbrarse a que fuera cada día a visitarla. Cassian tenía una revisión cada cierto tiempo para comprobar que las secuelas de sus antiguas heridas no empeoraran. Mientras lo revisaba el médico, Cassian le preguntó: «Doctor, ¿hay algún tipo de magia que cure cualquier lesión o quite cualquier dolor?» «No, Su Majestad. La magia de curación ayuda a curar las heridas, sin embargo, cuando una lesión es demasiado grave o el dolor es demasiado intenso, no es de mucha ayuda. Lamentablemente no existe tal magia». El médico recordó una historia y le dijo: «Aunque algunos dicen que hace mucho tiempo existió una magia como esa, pero no creo que sea real si le soy sincero. ¿Podría contarme un poco más sobre esa magia?» «No es que sepa mucho, ya que solo es una historia que mi padre me contaba cuando era niño. Él decía que hace mucho tiempo existió una magia que era una bendición del cielo. Era magia de luz, un poder otorgado por la misma diosa Juno. Esa magia podía curar todo tipo de enfermedad y de heridas. Era una magia que aumentaba la fuerza y el espíritu. Nunca había escuchado hablar de una magia como esa. Por eso le digo que es solo una historia. Ni siquiera creo que sea real. Al poseedor de esa magia se le consideraba un santo, pero no ha habido indicios de que alguien con tal poder haya existido. Muchas gracias por responder a mis preguntas. No tiene nada que agradecerme, Su Majestad. En realidad creo que lo que he dicho es útil. Lamento no poder ayudarlo más». El médico recogió sus cosas y le dijo: «Y ahora, si me disculpa, debo retirarme. Muchas gracias por todo». Cuando el médico se fue, Cassian se quedó pensando en lo que le había dicho y se preguntó si la princesa tendría tal poder, ya que desde que él permanecía a su lado, el dolor de su pierna había desaparecido casi por completo y había empezado a caminar mejor, y su pierna había dejado de fallarle. Si sus sospechas eran reales, Cassian se preguntó por qué el rey Benovich dejaría ir a alguien tan valiosa con el enemigo. No sirve de nada hacer suposiciones. Será mejor que averigüe un poco más sobre esto. Ese día Cassian se fue a la biblioteca y estuvo todo el día buscando alguna información sobre la magia que el médico le había mencionado. Sin embargo, no encontró nada sobre la magia que el médico le había mencionado. Él se preguntó si en verdad esa magia era real o simplemente una historia inventada por algún trovador para ganarse la vida. Capítulo 14. El deber de un rey.
Alessandro estaba sentado en su oficina revisando unos documentos cuando su asistente Gabriel Stray tocó la puerta con sus nudillos y poco después entró a la oficina. Lamento interrumpirlo, Su Majestad, pero hay algo de lo que me gustaría hablarle. Alessandro siguió moviendo su mano y le dijo: habla. En la corte hay un tema que siempre sale a discusión últimamente. ¿Qué tema? El hecho de que Su Majestad ha estado casado durante 4 años y aún no tiene un heredero. La mano de Alessandro se detuvo y miró a su asistente como si quisiera fulminarlo con la mirada, pero no intimidó a Gabriel. Él ya se había acostumbrado a recibir esa clase de trato, así que continuó hablando. Su Majestad quizá no sea consciente del hecho de que debe haber un sucesor. Aunque no le guste la idea, debe tener un hijo. Eso es problema mío. Por favor, Su Majestad, sea consciente de que eso es su deber para con el reino. Debe haber un sucesor para el trono, de lo contrario, el legado de la familia real desaparecerá. Algún día tendré un hijo, pero eso ahora no es importante. Su Majestad, este año cumplirá 28 años. ¿Cuánto tiempo más piensa seguir esperando? La mirada de Alessandro se volvió severa. Gabriel sintió que en cualquier momento perdería la vida. Sin embargo, no podía quedarse callado. Le recuerdo que los hijos tardan en crecer. También deben ser instruidos desde una edad temprana. Su Majestad no puede seguir retrasando lo inevitable. Alessandro apretó su mano en un puño. Su esposa era la hija de su peor enemigo, un hombre que había matado casi a toda su familia. La sola idea de que su hijo llevara su sangre le repudiaba. Gabriel era consciente de eso y le dijo: sé que no es algo fácil para Su Majestad. Su esposa es la hija de ese hombre. Por eso debería conseguir una concubina. Sabes que eso no es posible. Que el príncipe heredero sea el hijo de una concubina no es algo que esté visto bien. Su Majestad, entonces, ¿por qué no mata a esa mujer y vuelve a casarse? Alessandro rió con amargura y le dijo: su muerte sería darle un motivo al rey Benovich para comenzar la guerra nuevamente. No pondré en peligro mi reino solo por mi egoísmo. Aunque la sola idea de estar con esa mujer me repudie, no tengo más opción. El invierno había acabado. Cassian había ido a visitar a Abril y estaba pensando en lo que harían ese día. Cuando llegó se sorprendió mucho al ver que estaba arando la tierra y preguntó un tanto desconcertado: ¿qué estás haciendo? Ya empezó la primavera. Debo empezar a cultivar mi huerto. Eres una princesa. ¿Cómo puedes hacer algo así? Tengo 3 años de estar haciéndolo. Aunque al principio me costó mucho, ahora me resulta fácil y, como te dije antes, solo soy una princesa de nombre. Nunca he sido tratada como tal. Si no cultivo mi propia comida, moriré de hambre. ¿Cómo puedes decir tal cosa? Haces que suene como si nadie se preocupara por ti. Abril siguió arando la tierra y le dijo: después de venir casi cada día, ¿aún no te has dado cuenta? Desde que llegué aquí no ha habido nadie que se ocupe de mí. Me dejaron a mi suerte. Si no hiciera esto, hace mucho que habría muerto de hambre. Y si te soy sincera, es la única muerte que no deseo. Cassian no supo qué responder. Ese día él volvió pronto al palacio. Él fue a la oficina de su hermano, asomó su cabeza por la puerta y le preguntó: hermano, ¿puedo pasar?
Por supuesto, pasa. Cassian se sentó en la silla que había frente a él y dudó un momento antes de decir: lamento interrumpir tu trabajo. No te preocupes, pensaba hacer una pequeña pausa para comer. ¿Quieres acompañarme? Sí. Alessandro y Cassian fueron al comedor. Al poco minuto los sirvientes sirvieron un gran banquete para ellos dos. Al ver toda la comida que había sido servida, Cassian recordó que Abril nunca había tenido ni una sola comida como aquella desde que iba a visitarla cada día. Ella hacía sus propias comidas, las cuales eran sencillas y preparaba ella misma. Alessandro, al ver que su hermano no había probado la comida, le preguntó: ¿Te encuentras bien, Cassian? Sí, Lesan. No parece. No has probado tu comida. Hermano, hay algo que me gustaría preguntarte. Pregunta lo que quieras. ¿Tú sabes qué tipo de magia tiene la princesa Abril? No. He hablado poco con ella y nunca se lo he preguntado. ¿Por qué? Es que el rey Benovich tiene un gran poder mágico. Me dio curiosidad saber qué tipo de magia tiene la princesa. Alessandro nunca había pensado en eso, ya que la princesa pasaba desapercibida. Pero si ella tenía la misma magia que el rey Benovich, ella podría acabar con el palacio real. Ella podía ser la perfecta arma para acabar con el reino desde sus entrañas. No había pensado en eso, ahora me doy cuenta que he sido demasiado descuidado. Tendré que ocuparme de eso. Lesan, ¿qué piensas hacer? Primero me aseguraré qué tipo de magia posee. La llevaré al templo para comprobarlo y después decidiré qué hacer. Me gustaría poder acompañarte. Hay muchos escalones en el templo. Eso no es bueno para tu pierna. Será mejor que no vayas. No, hermano, deseo ir contigo. Por favor, deja que te acompañe. Esa era la primera vez que Cassian iba a salir del palacio desde que su pierna le fallaba. Él siempre había odiado que los demás lo vieran cojeando y por eso siempre estaba en su habitación o en la biblioteca. Alessandro no pudo negarse a su petición y le dijo: está bien, puedes acompañarme. Gracias, hermano. No, soy yo el que debería darte las gracias por hacerme ver que estaba haciendo descuidado. Cassian sabía que la princesa no era peligrosa, sin embargo, él quería descubrir qué tipo de magia poseía Abril, ya que gracias a ella él había mejorado mucho y su pierna había dejado de fallarle. Aunque esa mejora no era duradera, Cassian había comprobado que si dejaba de visitar a la princesa, el dolor de su pierna se intensificaba, de tal manera que resultaba insoportable y que entre más cerca estaba de ella, más rápido desaparecía el dolor. Ella se había vuelto su medicina y quería saber cuál era la razón. Él no descansaría hasta averiguarlo. Capítulo 15. No quiero ser una prisionera. Alessandro fue a visitar a Abril a la pequeña casa en la que vivía. Cuando llegó la vio trabajando muy animada en el huerto. Sus ropas estaban llenas de barro al igual que sus manos. Ella parecía una pordiosera. Sin embargo, tenía una gran sonrisa dibujada en sus labios mientras plantaba unas plantas. Alessandro se quedó mirándola fijamente durante unos minutos antes de hablarle. Princesa, ¿hasta cuándo dejarás de arrastrarte en el barro? Abril giró su rostro al escuchar su voz. A ella no le gustaba tratar con Alessandro. De cierta manera, ella podía sentir cuánto la odiaba cuando la veía. Eso le daba miedo.
No sabía cuándo él se molestaría y decidiera matarla. Su Majestad. Alessandro se acercó un poco más. Su mirada se veía cargada de odio e ira ese día. Ella se preguntó por qué estaba tan molesto. Instintivamente Abril retrocedió cayendo de culo. ¿Qué crees que estás haciendo? Levántate. Abril se puso en pie, ocultó sus manos en sus espaldas y preguntó con temor: ¿Qué hace aquí su Majestad? He venido a preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de magia posees? Yo no poseo magia, su Majestad. Alessandro se enfadó. Normalmente todos los miembros de la familia real nacían poseedores de magia. Era imposible que ella no poseera ningún tipo de magia. ¿Te estás burlando de mí? Abril pudo ver cómo el ceño de Alessandro se marcaba aún más. Él se veía verdaderamente molesto. Ella tuvo miedo y retrocedió. No me atrevería a hacer tal cosa, su Majestad. Por lo menos no en su cara, pensó Abril mientras movía las manos nerviosamente. No importa, mañana iremos al templo y lo averiguaré. Abril pensó que Alessandro se iba a ir. Sin embargo, él se quedó mirándola fijamente de pies a cabeza y le dijo: Debes volver al palacio. Ya no seguirás jugando en este lugar. No. ¿Por qué? Si he hecho algo para molestar a su Majestad, pido perdón. Abril se adorrilló y comenzó a llorar mientras decía: Por favor, su Majestad, no me obligue a volver al palacio. Todo menos eso. Haré lo que desee, pero no me obligue a volver. Levántate. Hasta ahora he permitido que hagas lo que quieras, pero eso se acabó. Debes tomar tu lugar en el palacio real. Aunque no me guste la idea, eres mi esposa y debes darme un hijo. Después de eso podrás hacer lo que quieras con tu vida. ¿Un hijo? Sí. Así que levántate, no pienso seguir discutiendo. Alessandro comenzó a alejarse. Abril lo llamó y le dijo: Su Majestad, por favor, espere un momento. He dicho que no pienso seguir discutiendo. Por favor, Su Majestad, deje que me quede aquí un poco más. Por lo menos durante el día, y por las noches volveré al palacio. No, dijo Alessandro mientras se ponía en marcha nuevamente. Abril no soportó la idea de volver a convertirse en una prisionera. Después de tener un ápice de libertad, sintió que moriría si volvía a ser una prisionera. Ella usó su última carta, ya que las súplicas no habían funcionado. Por favor, Su Majestad, usted me lo debe. Alessandro se detuvo, dio media vuelta y la miró como si quisiera matarla. Abril sintió que las piernas se le aflojaban. Tenía mucho miedo, pero aún así se armó de valor y continuó diciendo: Yo salvé su vida una vez. Si se siente un poco agradecido, deje que me quede en este lugar, aunque solo sea durante el día. Está bien, dejaré que vuelvas aquí durante el día, pero dormirás en el palacio, y cuando quedes embarazada eso se acabará. Te quedarás en el palacio hasta que des a luz, luego podrás hacer lo que quieras. ¿Sí? Alessandro se marchó después de decir eso. Abril se quedó de pie mirando aquel lugar al cual ella había llamado hogar durante 3 años. Ella sabía que eso no duraría para siempre, pero en su corazón lo había deseado fervientemente. Ella volvió a su huerto y terminó de sembrar las plantas que aún le quedaban por plantar. Después volvió a la pequeña casa. Como estaba lleno de barro, puso a calentar agua y preparó todo para darse un baño. Abril puso un gran cubo que usaba para lavar la ropa y para bañarse. Después de bañarse recordó las palabras del rey.
Ella debía volver al palacio y darle un hijo para que fuera el heredero. Como al principio el rey le había dejado en claro que nunca la tocaría, Abril pensó que eso sería así para siempre. Sin embargo, eso solo había sido una ilusión pasajera. Esa noche Abril casi no pudo dormir. Al día siguiente se levantó cansada. Mientras buscaba entre sus vestidos qué ponerse, se preguntó a qué hora irían a buscarla. Ella sacó un sencillo vestido rosa suave con decoraciones de encajes blancas. Después de peinar su cabello, se lo ató con una cinta rosada y se preparó el desayuno. Abril acababa de terminar de desayunar cuando tocaron su puerta. Ella se apresuró a abrir. Era el mayordomo quien había ido a buscarla. Princesa, su majestad la está esperando. Sígame, por favor. Abril siguió el mayordomo. Al llegar en la entrada vio un gran carruaje negro con el emblema de la familia real, el dragón negro con dos espadas cruzadas en un escudo. Princesa, suba al carruaje, su majestad está adentro. El mayordomo ayudó a Abril a subirse al carruaje. Al ver que Cassian también estaba ahí, se sentó a su lado, ya que tenía más miedo a Alessandro que a él. Cassian había estado sintiendo dolor en su pierna, pero cuando llegaron al templo apenas y sentía dolor. Alessandro se bajó primero del carruaje. Él no ayudó a Abril a bajarse. Ella tuvo que bajar de la mejor manera que podía. Sin embargo, Alessandro sí ayudó a su hermano a bajar del carruaje. Abril se hizo a un lado y dejó que ellos se adelantaran. Ella no quería estar en la mira del rey. Su mirada tan terrorífica y fría le hacía temblar de miedo y preguntarse en qué momento la tomaría de su cuello y la mataría. Sería mejor que intente pasar desapercibida. No parece estar de buen humor, pensó Abril, y caminó detrás de ellos sin hacer ningún ruido.